para, no sé el nombre del plan de la aplicación ahora. Que es el 1 más F, me sale el nombre y ahí lo estoy buscando. Pero cuando usamos nosotros para dividir, calculamos un 1 más F que era igual a 1 más beta, que sería el factor de transferencia que hacía la empresa, y después dividíamos el 1 más R dividido el 1 más, que María le dio como tasa de plan, perdón, que te interrumpa. Si me decís del plan que estamos hablando, comparto la pantalla y lo hablamos más en claro, porque si no, dale, ya te lo digo. de todo no ayuda a nadie eso. No haya confusiones de qué estamos hablando, si de distintas cosas. El seguro de retiro, me salía el nombre, perdóname. Todo el material que ustedes tienen es el mismo que tengo yo, entonces yo comparto el mismo material y hablamos sobre eso, si les parece, para no confundirnos en lo que estamos hablando. Esperen que yo tengo todo acá, o sea, lo que ustedes tienen subido al campo, me refiero, es lo mismo que tenemos nosotros. De retiro, si no me equivoco, tienen que haber usado, o más o menos trabajar, más allá de las resoluciones que deberían haber leído, no sé si las encontraron. Estaban todas en el campus esas. Ahí estoy compartiendo el material teórico. ¿Se refieren a esta fórmula que está en pantalla de ajuste mínima? Sí, a esa me refiero. Bien. El otro día había surgido en la clase del sábado con Matías, que uno de los chicos del curso de los lunes y miércoles se había sumado y preguntó que a ellos le habían dado como que el 1 más TT, que creo que es la tasa técnica, podía ser la técnica o la testigo, la más grande. Creo que Matías terminó respondiendo que era la testigo, pero como yo tenía anotado la técnica de este PDF, quería saber cuál de las dos iban a tomar. ¿A qué se refieren con TT? No, acá lo dice claramente, o yo estoy leyéndolo ahí. Tasa técnica, claro, pero justo Matías preguntó, porque dijo que eso había quedado, el PDF había quedado viejo y que hoy en día se usaba la testigo. Por eso mi pregunta. La resolución de retiro mantiene la misma espíritu desde que se creó en el año 90. La resolución sigue diciendo lo mismo que desde que está esta fórmula. Lo que va, la tasa garantizada, lo que cambió con el tiempo fue que la tasa técnica quedó muy por debajo del término, cuando hay épocas inflacionarias, de la garantía que se esperaba otorgar. Entonces lo que se dijo fue, pongamos una tasa testigo y si la tasa testigo que calculamos supera la técnica para el periodo, se toma la tasa testigo. Pero la tasa que está en las fórmulas es la garantizada, siempre va a ser una sola, la mayor de esas dos. Esa TT es garantizada, no importa, nunca va a ser, o sea, o es testigo o es técnica, la que sea mayor. Ok, buenísimo. Esa es la fórmula de ajuste de la etapa activa. Esto es la fórmula de ajuste para lo que sería los fondos. Por eso acá está el ejemplo que tienen en la siguiente, donde pone que TT se llama 4, pero TT podría ser 5. Claro, pero justo había yo entendido, capaz de animal, que el sábado Matías había dicho que hoy en día se usaba que la TT era la mayor, en este caso, entre la testigo y la técnica. Por eso pregunté. Es lo que te estoy diciendo que sí, pero es así siempre en la resolución. Acá también ya hablaba de tasa garantizada. Ok, entonces si la tasa testigo fuese 1,05, ese factor de ajuste lo calculamos con 1,05. A ver, acá tienen un ejemplito. Si yo no me equivoco. Déjenme ver si después hace algo acá para la etapa pasiva. Distinto. Lo que pasa es que después la etapa pasiva no nos metemos con el ajuste. Por eso trato de diferenciarlo para que no se mareen. Ustedes usaban este material o usaron otro, porque puede ser que haya otro dando vueltas.
No, María, yo con ese. No con este, listo. La resolución de retiro, la resolución de la superintendencia, tiene la misma fórmula, si no uno ante la duda puede ir a la resolución. En la actualidad lo que está pasando es que la tasa testigo supera a la tasa técnica desde hace muchos años. Eso va a seguir pasando muchos años más mientras haya contexto inflacionario en este país. Eso solo va a dejar de pasar, digamos, cuando por alguna razón ya no esté la inflación, digamos, porque la tasa testigo es el conjunto testigo de las inversiones, bla, bla, bla. O sea que si todo tuviese un nivel de ajuste menor, tal vez la tasa testigo diera menos que el 4 y ahí te quedarías con el 4. Pero es como que tendrías que compararlo mes a mes, ¿entienden eso? No es algo que haces una vez y listo. Paula, yo ya que estamos con este tema, a mí me había surgido también una duda del ajuste en la etapa pasiva. Que me acuerdo que el ejercicio que hicimos era por, creo que 2 meses o 2 años, no me puedo acordar bien, y te decía 2 tasas testigos, ¿no? De esos 2 periodos que habían pasado. ¿Por qué es que nosotros en la etapa pasiva como que ajustamos como medio linealmente, que es como lo hicimos? No sé un ejercicio porque no sé. Es muy difícil hablar sobre ejercicios que ustedes sacan mucho de contexto, entonces yo no quiero decir cosas que después tal vez estaba bien para ese ejercicio. No, perdón, no en forma general, o sea, tal vez yo no lo entendí, ¿cómo se ajusta en etapa pasiva? La etapa pasiva, en retiro, lo que tienen que ajustar son las rentas que cobra el asegurado. El asegurado cobra, una vez que entró en la etapa pasiva, piensen que contrató con una prima pura única, que fue ese fondo que acumuló durante la etapa activa, contrata con todo el dinero una renta vitalicia de alguna característica. Y empieza a cobrar todos los meses renta vitalicia. El ajuste ya no va a ser un ajuste a un fondo, lo que va a ver el asegurado. Lo que va a ver el asegurado es un ajuste a su renta. Si yo cobro 100 al inicio, espero que el mes que viene me paguen un poquito más de 100 o no, o el año que viene, o sea, un ajuste. Eso es un ajuste como parecido a lo que es el ajuste del sueldo de ustedes. ¿Sí? Si vos cobrás el mismo sueldo durante 20 años, seguramente no te funcionaría. Todos los meses, o todos los años, cada año, cada 6 meses, seguramente a muchos de ustedes se les ajusta el sueldo. Esto es lo mismo. O sea que el ajuste va a ser a lo que es la renta que perciben los asegurados pasivos. Ese ajuste es el mismo que estamos viendo recién, lo que pasa que a reservas hay que netearlo de la tasa técnica. El neteo de la tasa es el mismo, es exactamente el mismo. La misma fórmula, la mayor entre tasa técnica, testigo, la misma fórmula. Por eso no se compliquen, es la misma fórmula. Lo único de diferente en la etapa pasiva es que hay que netearlo de la tasa técnica, porque la tasa técnica ya se la diste a la reserva matemática. Entonces, tomás uno más todo el ajuste que sea y lo dividís por uno más la tasa y ahí sí es la técnica. No es ni la mayor ni nada de eso. Eso también está en la resolución. Esto todo está en las resoluciones. La resolución de la Superintendencia 19620, la estoy buscando para decirles el número exacto, que es la que tienen también en el material, y si no la encuentran en Infoler, en la parte de ajuste, tal vez no queda muy claro en la resolución, eso lo entiendo, porque lo explica de distintas maneras, pero lo que dice en algún momento es que a la reserva matemática se la netea de la tasa de interés técnico. Se los voy a leer, voy a tratar de leerlo. El factor de ajuste de la reserva matemática deberá ser idéntico en ambos casos o superior para la correspondiente. Bueno, esto no importa.
No está acá tan claro como hubiese sido. Yo porque algunas partes ya me las conozco de las resoluciones y no lo llevaba directo a esa, pero no la encuentro. Pero en definitiva, en términos de práctica hoy, vos tenés que tomar ese mismo 1 más F que acabamos de ver. Fíjense que acá arriba yo lo dejé, todavía está en pantalla, ¿no? Este factor final que acá aparece como fórmula de un rendimiento transferido, lo tenés que dividir por la tasa técnica. Ok, sí, perfecto. Está bien. O sea que cuando en la tasa técnica, cuando a vos le diste 4% a los activos, a los pasivos le diste un ajuste 1. O sea, no le diste ajuste. Cuando vos le diste más del 4% a los activos, a los pasivos le das algo. Pero es menos en términos de renta. Paula, te hago una pregunta. Vos recién dijiste que ese ajuste se hace anualmente. No, bueno, pero poner... Está bien. Es mensual, de hecho, en la práctica. Sí, te entendí, o sea, como sea anual o mensual, pero poner que estamos hablando que es anualmente, y la tasa esa se mantiene constante, y yo estoy buscando una reserva 2 años después de los 65 años de retiro. ¿Yo ese ajuste lo tengo que hacer 2 veces, o como se mantuvo la tasa, lo hago una vez sola? O sea, por ejemplo, si... Entran en los lugares... No puedo contestar cosas tan específicas, porque depende, creo que ya lo dijimos bastante esto, pero a ver, traten de pensar que las preguntas que se les van a hacer en los niveles que están hoy ustedes, lo que pueden conocer de retiro tiene que ver con leer una resolución, entender conceptos de esa resolución como son, que es un ajuste garantizado, que es una renta potencial, que es una renta adquirida. Nadie les va a pedir que elaboren un plan con fondo de fluctuación excedentes y que haya que hacer un ajuste de 3 meses después a la reserva matemática. Entonces, entran a un lugar donde después las cosas básicas son las que no pueden contestar. Lean la resolución, lean los conceptos básicos y van a poder contestar cualquier pregunta que se haga sobre este tema. Nadie les va a pedir que calculen una renta vitalicia con un ajuste porque no tienen ningún dato para hacerlo. Tendríamos que darles infinitos datos para poder hacer esos cálculos. No, pero o sea, no es que me la estoy complicando, o sea, me refiero más que nada porque la específicamente por un ejercicio semestral. No, pero me refiero no porque quiero cambiar los meses ni nada, te estoy diciendo, o sea, si vos querés calcular 2 años después para hacerlo fácil y el ajuste es anual. Las reservas no se hacen, las reservas en retiro se hacen prospectivas. Claro, pero si yo quiero ajustar o sea, en la prospectiva yo voy a tener que poner la renta ajustada. Exacto, entonces, eso es todo, la renta ajustada, pero la renta ajustada va a ser la que cobró el asegurado ahora. Claro, exacto, pero... Que pagaste, porque va a ser la única que vas a conocer. Claro, pero mi duda es, si la renta a los 65.000 pesos, y yo ahora quiero saber la renta que voy a tener prospectiva a partir de los 67, mi duda es si lo voy a tener que ajustar, más allá de que la tasa se mantenga. 67, cuando calculás la reserva, ya tenés la renta de los 67, no tenés la renta de los 65. Obviamente vas a tener que usar la renta que cobró a los 67, acaba de cobrar. Las reservas son en el momento, a ver, vos a los 65 vas a reservar con la renta inicial, a los 66 tenés que reservar con la renta que cobró en los 66, a los 67 con la que cobró a los 67. Vas a tener que ajustar la renta. Claro, exacto, pero mi pregunta, te digo, o sea, no, es un ejercicio específico que hicimos en clase, pero yo te estoy diciendo otro. O sea, en clase lo que hicimos fue, te dice, la renta es tanto a los 65 y después te dice, tenés una tasa durante todo el primer año de tanto, constante, y durante el segundo año de otra tasa. Por ejemplo, que es 1,06 y 1,07. Entonces, lo que hicimos en clase para ajustar la renta de los 67 es agarrar la renta de los 65 y multiplicarla por 1,06 sobre 1,04 y por 1,07 sobre 1,04. Bueno, ahí estás suponiendo que ya conocías todos los factores de ajuste. Claro, pero mi pregunta es, si yo tengo... Crear un montón de datos para llegar a esa información. Claro, sí, me refiero cuando tenemos datos, no es que estoy queriendo, o sea, claro, eso inventarlos. Digo, está bien, ahí pero tenés tus datos. Claro, pero mi duda es, si yo mantengo constante la tasa los 2 años, en este caso tenía para primer año un 6%, para segundo un 7%. Ahora, mi duda es, si yo siempre mantengo la misma tasa del 6%, si tengo que hacer un ajuste solo, o sea, hago la renta por 1,06 sobre 1,04, o si tengo que hacerlo por 1,06 sobre 1,04 y de vuelta por 1,06 sobre 1,04.
porque pasaron 2 años. No entender, pero te dieron las tasas que tuvieron los 2 años. Yo no sé las tasas, me las tienen que dar. Claro, las tengo, las tasas son las que estoy diciendo. Y entonces, si te dieron las tasas, te dijeron el primer año es 6 y el segundo es 7, usa esas. Claro, pero mi pregunta es si los 2 años es la misma tasa, si tengo que hacer... Eso es del ejercicio, sí, si los 2 años es la misma tasa, usan la misma tasa. Claro, pero hago doble ajuste, no es que hago una división sola. No es que hace doble ajuste, a ver... O sea, lo ajusto para los 66 y lo vuelvo a ajustar para los 67. Claro, no es que haces doble ajuste. Estás a los 65, ajustada, estás en los 66. Estás en los 66, ajustada, estás en los 67. Estás en los 67, te estás ajustando cada año, no es que estás haciendo doble ajuste. Sí, exacto. Esa era mi pregunta, pero me genera dudas si se hacía una vez sola. Pero si te dicen que el primer año se ajustó el 6% la tasa, no sé qué, y el segundo no se ajustó, el segundo no ajustás. No es que si me dan una tasa ya la pongo para todos los años. Es las inversiones de la compañía. Entonces yo tengo que conocer las inversiones de la compañía, conocer su TIR, y con su TIR doy un ajuste. Si la TIR dio por arriba, va a haber ajuste, si la TIR dio por debajo, no va a haber ajuste. Es una tasa, es una información, no es algo que lo hago previo. Por eso son prospectivas y por eso hay que hacerlos con conocimiento de los datos. No puedo decir hoy cuál va a ser la reserva de retiro de una persona dentro de 15 años en una empresa que yo desconozco. No tengo ni idea, le tengo que contestar a esa persona. Me tenés que traer toda la información del plan, tengo que conocer toda la información de las tasas para poder proyectar una reserva. Porque si no, después hacemos proyecciones como todos podemos proyectar la inflación del próximo año. Como tirar cualquier número. Proyecciones hacemos las que quieran. Si vos querés calcular una reserva matemática con información, tendrías que tener esa información. Si yo te doy la del primer año, la del segundo año, usa esa. Si no te doy, no use ninguna. Ninguna no inventa. Dale, bárbaro. Gracias. No hay ajuste de rentas, eso es lo que digo. Paula, ¿cómo estás? Esperarte toda la info. Perdón, te habla Santiago. Tengo también una pregunta del tema de retiro, pero es un ejercicio puntual. Te lo puedo leer en el enunciado, las partes que generan dudas, si te parece. Sí, más concreto la pregunta directamente, más que el enunciado. Pero sí, léeme la pregunta de Dale. duda. Te traigo a colación lo que dice el enunciado. Es del parcial de lunes y jueves del cuatrimestre anterior. Dice explícitamente que, suponiendo que el titular aportó hasta la fecha tanto dinero mensual, el primer día de cada mes, siendo la tasa técnica del 4 anual y habiendo existido durante todo el periodo una tasa testigo del 5 anual constante y las inversiones de la compañía fueron inferiores a la tasa testigo, pide calcular algunos datos y la duda surge en el punto C, que dice, considerando que, bueno, era con sucesor y con titular, que ambos llegan con vida al fin del plazo en la etapa activa y se mantuvieron los aportes por 5.000 mensuales, calcule la reserva matemática luego de cobradas 24 rentas, bueno, considerando que se consideró el 4% anual como ajuste garantizado y no existieron ajustes excedentes. Eso, pregunto, o sea, esto es lo que yo haría, usaría la técnica, no usaría la testigo para ese caso. Exacto. Bien. Pero ¿para qué usarías la técnica? Sería la pregunta. A ver qué entienden. ¿Para qué la usarías a la técnica? No, desde ya, o sea, con la reserva, es decir, yo dentro de la reserva tengo que colocar lo que es la renta, ¿sí? Potencial, o bueno, la adquirida en cuyo caso, y esa renta potencial o adquirida sería calculada con la técnica, no con la testigo. A ver, tal vez se están confundiendo con otra cosa. Las reservas matemáticas se hacen siempre con la tasa técnica. Nunca jamás se hacen con otra tasa. No tiene nada que ver ajustar una renta con hacer una reserva matemática. El valor actuarial que utilizás en las reservas matemáticas de retiro se hacen con la tasa técnica. El valor actuarial me refiero a X0N, a X0 omega menos X12, a extensiva, eso es tasa técnica siempre. Ojo ahí que no estén mezclando peras con bananas. Aunque me digan que hubo todas las tasas testigos y rendimiento de inversiones que quieran. Eso tiene que ver con los ajustes, no tiene que ver con las reservas. En ese tipo de planes vos tenés que hacer la reserva matemática con tu tasa técnica siempre. La pregunta en todo caso es ¿qué hago con el ajuste de la renta? Claro, sí, correctamente. La pregunta sería, ya que da una tasa testigo, ¿para qué la uso? O sea, por ahí es solamente... La tenías que usar
Para el saldo pasivo, activo. Para el saldo activo la deberías tener que usar. Para la S financiera, digamos. Sí, yo lo llamo en la capitalización de los aportes, pero si querés llamarlo S financiera. El La fondo. capitalización de los aportes. La base activa, que vos capitalizás aportes, capitalizás con un ajuste. Ese ajuste depende de la tasa testigo y el rendimiento de las inversiones. Te están dando como un ejemplo y te dicen, no hubo rendimiento por encima de la tasa garantizada, o sea que no hay nada que compartir, y solo funciona una tasa testigo. Entonces, todos los aportes que vos hayas hecho, los tenés que capitalizar a esa tasa. Claro. Cuando proyectes reserva vas a tener que decir, ojo ahí que diga que 24 rentas pagadas no implica que la reserva se hace retrospectiva. La reserva se hace prospectiva. Te está diciendo a dónde pararte nada más. Parate 2 años después, no sé, lo que diga ahí. Pero nunca hagan retrospectivo una reserva en retiro, pues justamente es lo que estamos hablando, porque yo no sé qué rentas se dieron. Entonces yo hago prospectivo. Me tendré que parar a la edad que me están pidiendo y lo que me están sugiriendo es, mira, que no pasó nada en esos años, o sea que yo mantengo la renta. Ya no es ni adquirida ni potencial, es la renta vitalicia que contrató la persona a la edad de retiro. Ya dejó de ser adquirido potencial. Adquirido potencial era en la proyección. Los conceptos, por eso le digo, lean las resoluciones y los conceptos. Adquirido y potencial tiene que ver con la proyección. Una vez que vos llegaste a la etapa pasiva, no hay nada adquirido potencial. Hay una renta vitalicia que contratás, es un nuevo contrato. Pagás la prima pura única, que es el fondo que haya llegado a la edad de retiro, comprás una renta vitalicia, tal cual lo estudiamos en el primer día de clase, es una renta vitalicia que llega a una prima pura única y contrata. Lo que te está sugiriendo ese ejercicio es, mirá que esa renta que contrataste a los 65 parecería que no tuvo ningún ajuste hasta 2 años después. O sea que mantendrás la renta que vos tendrás que calcularla, supongo, en ese ejercicio, no lo sé. Claro. Sí, a lo sumo se usaría en el caso del lado de la proyección, que es otro punto que pide la renta potencial adquirida. En ese caso sí se usaría la testigo, que es la proyección hacia adelante de lo que puede colectar la persona en el fondo. No, tampoco. Las proyecciones no. Que yo haya tenido una tasa testigo en los últimos 2 años no quiere decir que voy a tener... No, proyección no. La tasa testigo para lo único que la tienen que usar en ese ejercicio es para el tiempo que te dicen que efectivamente ocurrió. O sea, no sé cuánto tiempo te dicen. Le des de vuelta en el sé, fíjate, si te dicen. No, dice, habiendo existido durante todo el periodo de aportes, la tasa testigo, dice. ¿Que se va a mantener hasta el final, dice? Sí. Bueno, si dice eso, sí. Pero ahí sí, los fondos, perfecto, genial. Dice eso, sí. Muchísimas gracias. Si dice, pero léanlo bien porque eso lo cambian mañana y no. Eso es lo que les digo, ojo con eso. Sí, obvio. Eso, sí. Disculpa, ¿Paula? Sí. Sí, yo te hago una pregunta chiquitita de este PDF en el que estás. Sí. ¿Podés bajar un poquito? A la parte que calcula, que hace un cuadro con todas las primas. Ahí. No. Ese. No, más abajo decís vos, me parece. Bueno, claro, ese. No, en realidad creo que era el otro. ¿Era el otro? Sí. Bueno, la extra prima es una pregunta, o sea, medio fácil. La extra prima la está calculando, no sé dónde lo especificaba, pero la estaba calculando con el factor financiero. Era una extra prima que se deducía de forma mensual y lo calculaba con el factor financiero. Y ahí me surgió la duda, o sea, aplicamos... Sí, pero hay que ir acá, chicos, para entender la extra prima. Es un ejemplo. Acá está la explicación. Prima de un capital de vida. Es una extra prima. Justamente no tiene que ver con la cobertura. Es una extra pero cobertura. mi pregunta es, cuando nosotros calculamos esta extra prima en un seguro de retiro, ¿hay que aplicar el factor, el B a la 1/12? Pero ¿a qué cobertura de retiro me estás preguntando? Por eso digo, ojo con estos ejemplos. Esto es una extra prima que cubre muerte, no cubre vida. Sí, ya sé. Lo que te pregunto yo es, acá se está aplicando el factor financiero, o sea, se está actualizando por un mes.
y cuando nosotros hacemos vida con ahorro no actualizamos. O sea, Eso es porque es otro producto. Ok, entonces... Pero tanto vida con ahorro como vida como retiro podría, si son primas de riesgo, si son primas de riesgo las que se cobran en los seguros de vida, puede pasar, más aún si son mensuales, que no apliques ese factor financiero. Ok, y o sea, es un si no me aclaran en el parcial, yo lo aclaro. No vi ningún parcial que hayamos tomado en seguro de retiro una extra prima de muerte. Marina, ahora que estás ahí, contame vos si alguna vez lo viste. Por eso se están yendo por las ramas. Digo, creo que había visto un ejercicio, una guía yo. ¿De muerte en retiro? Tal vez acá estás mezclando vida con ahorro y retiro. Ojo con eso. No, sí, hay un ejercicio que tiene muerte en retiro. Sí, el segundo cuatri 2020 había una contracobertura que era que pagaba en caso de fallecimiento del asegurado en la etapa activa. Yo no recuerdo haberlo visto, pero bueno, si ustedes lo dicen. A mí no me suena que el retiro se haya tomado como contracobertura. Lo estoy haciendo hoy, si quieren se los paso, se los digo. No lo pases, Julieta, porque los confunden, no es necesario. Okay. Nunca damos, no sé, hace años, yo esta materia ya hace casi 10 años que la doy. No recuerdo haber dado nunca extra prima. Esto es un ejemplo que se quedó, porque en la vida real se utiliza y justamente este material está mucho más completo para que ustedes tengan un escenario del producto, no que tengan solo lo mínimo que vamos a tomar en un examen. La idea es que ustedes se lleven un pantallazo general de un producto que después en el mercado, si alguno de ustedes va a trabajar en esto, lo profundice. Pero no, yo no recuerdo si lo encontraron, no sé. O estarán confundiéndolo. Fíjense si no están confundiendo el retiro con vida con ahorro. Nada más que eso. O sea, mi duda iba ahí, no me quedó claro. ¿Yo aplico el B a la 1/12 cuando lo hago por colectivo? Repito. Perdón, con vida con ahorro. Es indistinto, lo repito. Okay. Lo podés aplicar o no lo podés aplicar. Todo lo que hagas en un producto depende de la nota técnica aprobada por superintendencia, con lo cual lo que tenés que hacer es leer la nota técnica y decir, che, ¿qué dice el producto? Que sí aplique, lo aplico. ¿Qué dice el producto? Que no aplique, no aplico. En los términos de la práctica aseguradora se hacen ambas cosas. Hay productos de vida colectivo que aplican el B, hay productos de vida colectivo que no aplican el B de factor financiero, hay productos de vida con ahorro que aplican el B a la 1/12, hay productos de vida con ahorro que no lo aplican. Siempre que vos uses primas de riesgo de corto plazo, como son mensuales o anuales, la verdad es que el factor financiero no afecta el cálculo de la prima. Por eso es indistinto. Y se aceptan ambas cosas. Si no aclara, hagan lo que quieran. Nunca va a estar mal eso. Ok, perfecto. Si aclara, léanlo, pero no. Vida con ahorro hemos dejado también que tomen todas las posturas que quieran. Vean la 1/12 o no lo pongo. Pero esto, tengan en cuenta ustedes la diferencia. Es primas de riesgo de corto plazo. Si yo hago un temporario de muerte, que es una cobertura a largo plazo y prima nivelada, no puedo hacer eso. Sí, eso era esa pequeña duda. Bueno, gracias, Paul. Tanto vida con ahorro, vida colectiva, accidentes personales, puede haber todas esas variantes. Paula, ¿te puedo hacer una pregunta rápido sobre el ejercicio que te dijo recién el chico? Sí. En el de recién, sí. Sí, en el de las reservas, te decía que el asegurado y el sucesor llegaban con vida hasta 65 y te pedía las reservas en 67. Y mi consulta es, porque te pedía para todos los casos. No aclarabas qué pasaba, si vivían los dos. Claro. Yo supuse que, por ejemplo, si se morían en 65, porque tendríamos que poner que se morían en 65, o se morían en 66, o se morían en 67, y sería como... Lo haces prospectivo, entonces vos lo que tenés que pararte a los 67 y decir, hay 3 situaciones, viven los dos, vive solo el titular, vive solo el sucesor. Ok, o sea, cabezas, lo pongo indiferentemente de cuándo haya muerto cada uno. No me interesa, porque lo haces prospectivo, ojo con eso, no lo hagan retrospectivo, porque ahí tendrías que ver qué pasó. Claro, o sea, en el único caso que quizás sí me molestaría es si llego a tener alguna renta cierta en algún momento, si alguno muere o algo por el estilo. Si es una renta vitalicia incluso garantizada, también deberías hacer los dos casos posibles. Tendrías que decir, si el titular vive, sigue cobrando la garantizada.
Si el titular falleció, pero estamos en el periodo de garantía, deberías seguir reservando, porque vas a seguir pagando por el periodo de garantía, aunque no exista sucesor ni nada, porque estás en un periodo de garantía. Lo que digo es que no hagas nunca retro, porque si haces retro tendrías esos problemas, de que cuando pasaron las cosas. Si yo hago prospe, no tengo nunca ese problema. Yo me paro a los 67 y miro para adelante. Bien, sí, buenísimo. ¿Se entiende? Sí. Esta es la razón, pero esta pregunta que me hicieron recién es la razón por la que ustedes, todo lo que sea vida colectiva, vida colectiva no, quise decir, vida con invalidez con varias cabezas, o retiro. Estos planes tienen la característica de que yo tengo que mirar para adelante, porque si miro para atrás, tendría que conocer un montón de cosas para poder hacer una reserva retrospectiva. Invalidez nos pasa lo mismo, tendrías que empezar, pero ¿cuándo se invalidó? El primero no es lo mismo el primero que el segundo, porque si se invalidó el primero ya cobró, si se invalidó el segundo no cobró, y así estarías, y eso es peor. Entonces borren todos los retros y hagan prospe. Y con las aplicaciones, acuérdense que tanto vida colectiva como accidentes personales no tienen reservas matemáticas, porque justamente lo que hablábamos recién, no pagan prima nivelada, pagan prima de riesgo. Para que no confundan los productos, por eso digo. Pero esto de retiro, sí, todo va prospectivo siempre. ¿Sí? Bueno, ahí llegó ¿Puedo hacer Marina. una pregunta más de otro tema? Es Sí, cortita. ¿cuál está Marina ya? Ahí la ven. Dale, sí. Se Perfecto. queda Marina respondiendo lo que queda, que hoy no sé qué pasó, que se pusieron el horario. Así que se quedan con Marina y nos vemos mañana y pasado según cuando rindan. Dale, gracias. Un rato a la tarde voy a mandar por las novedades de los campus los links, para que todo el mundo esté entero. De los exámenes, me refiero. Bueno, gracias, Pau. Chao, Marina. Besitos. Chao. Hola, ¿cómo andan? Hola, Marina, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Bien, te puedo preguntar directamente a vos lo que es algo de Dale, varias obvio. cabezas. Había un ejercicio que como que era una cobertura de varias cabezas fraccionaria. Yo quería saber si vos tenés una A de vida de supervivencia conjunta, si podés aplicar DUE o si tenés que, aplicar DUF a cada una de las probabilidades. Bueno, viste que justo en ese, a ver, espérame que lo abro, pero justo en ese PowerPoint que mostraba Paula de retiro, dame un segundo que lo abro. Pero si se fijan ahí, si no me equivoco, está aplicado DUE. Ah, es verdad, aplica DUE y en las coberturas de retiro que son conjuntas. Genial, gracias. Era eso. Ahí lo muestro igual para que lo vean, pero... Perfecto, gracias. Pero sí se puede. Clarísimo. No, a ver, ¿dónde lo tengo? A ver si me esto. Ahí está, justo, mira. ¿Ves? Bueno, acá en esta opción, ¿no? Que habíamos visto, una de las opciones que era que sea extensible a un profesor, justo como está desarrollado de manera mensual. Marina, Está... mirá que Sí. no se está compartiendo, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ah, no, me faltó tocar acá. Perdón. A ver ahí. Ahí sí. Ahí se ve. Ahí está, buenísimo. Bueno, básicamente pasa lo mismo que cuando es para una sola cabeza, nada más que
me quedan las coberturas conjuntas, ¿no? O sea, y me quedan luego los valores de conmutación como habíamos visto, ¿sí? Pero se puede plantear de la misma forma. Perfecto, gracias. No, de nada. Marina, ¿te hago una consulta? ¿Cómo? No, preguntá vos y después pregunto yo si querés. Claro, sí, acá porque justo esta era inmediata y sin límite, entonces bueno, queda como la versión más cortita, pero si no, sí, o sea, mantienen lo mismo. De nada. Tengo una consulta, es también Sí. de varias cabezas. En un ejercicio me decía que, o sea, que una renta diferida y que se iba a pagar solamente si 4 de un grupo de 5 llegaban con vida a ese momento. ¿Está bien si yo la planteo como una E de los años, tipo una E de las 5 personas por 10 años, que tengan que sobrevivir 4 exactamente, y después hago las 4 rentas con las posibles personas? No sé si se entendió más o menos. Sí, sí, Exacto. perfecto. Sí, en realidad lo tendrías que plantear así. A ver, porque hay que leer bien, como decía, no sé si tenés textual el enunciado. Sí, dame un segundo y... Porque hay que fijarse bien si la condición es que en el momento en el que arranca la renta haya exactamente 4 o podría suceder después. Ahí, acá lo Ahí tengo. va a Te lo leo. depender. Dale. O sea, dice, se abona una renta mensual de, bueno, X plata a partir del fin del bimestre en que se cumplen los 10 años de contratación y por un plazo de 30 años, mientras exactamente 4 de los 5 estén con vida. O sea, yo te lo Claro, en sin, realidad sin lo del... sin no, lo de vencida. porque... O sea, para la ¿Cómo? explicación. No, digo que lo que te comenté a vos le saqué lo de vencido para no complicarlo ahora. Pero... Está bien, sí. Pero en realidad fíjate que, o sea, no te está diciendo que la condición sea que a los 10 años lleguen exactamente 4. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es lo mismo que te diga, si dentro de 10 años llegan exactamente 4 con vida, cobrarán una renta con las siguientes características. Eso sería lo que vos decías. Ahí sí vos tenés que plantear sí o sí el capital diferido de vida por esos 10 años, que lleguen exactamente 4 y a partir de ahí, bueno, te quedaban distintas combinaciones porque podían ser distintas combinaciones de 4 personas. Pero por cómo está redactado, en realidad podría ser, suponete, que a los 10 años haya 5 con vida, pero si a los 12 hay exactamente 4, empezarían a cobrar. ¿Se entiende lo que voy? O sea, vos decís que me evite la E del principio y directamente haga las mismas, pero diferidas. Exacto. Ok. Exacto. Podés hacer directamente una renta vitalicia diferida para que o sea, que pague cuando hay exactamente 4. Pero eso va a cambiar mucho la redacción. O sea, también puede ser que te diga, si sobreviven los 5 a esos 10 años, a partir de ahí cobrarán una renta vitalicia mientras estén con vida exactamente 4, suponete, ¿no? O sea, como que hay que leer bien en esos casos porque la redacción te va a cambiar cómo lo tenés que plantear, ¿sí? Claro, sí, perfecto, gracias. No, de nada. Hola Marina, Hola. yo tengo una pregunta media boba me parece, pero bueno, nada, se me generó. Cuando en vida con ahorro, viste que tenés que usar para cada saldo de la cuenta la Q de ese pedacito, digamos, que estás sacando. Sí. O sea que si quieres el saldo de la cuenta para el primer año, usás la QX01, para el segundo QX más 1, 01 y así. Cuando es fraccionario, ¿yo debería salir de una edad fraccionaria? Porque siempre uso como la edad anterior. Y sí, o sea, el diferimiento, digamos, el plazo es fraccionario, pero la edad me queda como X más, no sé, X más un sexto, 0 un sexto, ¿así? Bueno, justo alguien me estaba mandando por mail hoy lo Sí. mismo.
Justo pregunté eso hoy. Sí, perfecto. En realidad, o sea, si uno lo hace teóricamente, sí, o sea, tendríamos que partir de una edad fraccionaria. Y ahí no que, o sea, bueno, nada, ahí por mail ateábamos esto y en realidad no van a, si uno lo hace así, no van a quedar exactamente el mismo costo, digamos, en cada periodo, porque bueno, si bien estamos haciendo supuesto DUF, al yo arrancar de una fraccionaria, un poco se me rompe el supuesto. Pero bueno, no lo compliquen. Vieron que en lo que es aplicaciones, de hecho acá justo cuando Paula mostraba esto de la extra prima, lo vi, si se fijan, acá directamente cuando tenían esto de la extra prima, siempre restan el mismo valor en este ejemplo, ¿ven? Que es este 34,59 que hablaban recién, porque está hecho directamente como la Q anual dividido 12, ¿no? Está simplificado de esa manera. Yo creo que son O sea que yo en cada periodo que se dan debería en la usar. práctica, así como en el no usar el B a la 1 sobre 12, que si uno lo hace teórico, en realidad correspondería aplicarlo, pero digo, son simplificaciones que se terminan haciendo en la práctica porque, bueno, quizás el resultado sea muy similar. Entonces, o sea, yo podría plantearlo así, pero después termino diciendo que bueno, que listo, que es la Q anual sobre el fraccionamiento y punto. No te quiero decir que sí, porque, o sea, yo no pondría que esa Q que sale de una edad fraccionaria es igual, o sea, no escribiría esa igualdad, porque en realidad no es igual, ¿sí? Claro, bueno, por eso me surgió la duda, dije, ¿qué onda? ¿Cómo resuelvo esto? Claro, Porque no, o sea, si querés directamente hacer como está hecho acá, que dice extra prima y ponen la Q y 12, pero no salgas de esa otra Q que vos decías. No, ¿Sí? no, sí, como que si no pondría, no sé, algo tipo en la práctica se hace así, punto. Claro, o aclará, bueno, no es exactamente igual, pero sí, porque digo, si yo en algún lado escribo que la Q, X más 1 sobre 12, 0, 1 sobre 12 es igual a eso, en realidad medio que estoy diciendo algo que está mal. Claro, Distinto perfecto. es que, por eso les digo, o sea, a veces es como que van a decir, bueno, pero es lo mismo, porque acá dice 30,59, sí, pero distinto es que yo directamente use el 34,59, pero en ningún lado escribí que eso es igual a lo otro. No sé si me explico a lo que voy. Sí, clarísimo, clarísimo. Pero por eso, justamente quería confirmar que no era lo mismo poner la Q dividido el K, pero sí, está bien, ya entendí. Pero Gracias. es como una simplificación de, bueno, como en parte el supuesto es que es DUF y el costo debería ser el mismo durante todo el año, y bueno, es como despreciable lo que cambiaría si salgo de esa edad fraccionaria, como decías vos, ¿no? Perfecto, gracias. Marina, No, de nada. a mí me Sí. quedó una duda de lo último que preguntó el chico que preguntó sobre varias cabezas. ¿Cuál era la consigna que dijo? ¿Cuál Para que era? no tuviéramos que poner ¿Qué la E. cosa? ¿Cuál era la consigna que dijo para que no tuviéramos que poner la E? ¿Querés leerla de nuevo textual? Dale, ahí la leo. Dale, gracias. Un segundo. Perdón, pero como que me pierdo a veces los nombres. O sea, dice, o sea, te dan 5 personas de edad X más 3, más 8 y más 8, y te dice, bueno, contraten una cobertura de muerte que paga el segundo fallecimiento, y después la segunda parte es, se abona una renta mensual de X plata a partir del fin del bimestre en que se cumplen 10 años de contratación y por un plazo de 30 años, mientras exactamente 4 estén con vida. Pues, Claro. sí, pero habla de la prima y eso. Y ahí lo que yo decía es que la condición de que mientras estén 4 con vida no se refiere específicamente a esos primeros 10 años. ¿Sí? O sea, es como que no me está dando ninguna condición para los primeros 10 años. ¿Sí? Entonces, en ese caso, les conviene plantear directamente la renta vitalicia diferida, como para que, bueno, esté abierta a las distintas posibilidades. O sea, puede ser que al momento 10 estén los 5 vivos o que estén los 4 vivos, y de las dos maneras arrancaría esa renta vitalicia, pero bueno, si son 5 vivos, todavía no pagaría hasta que alguien fallezca.
Genial. ¿Me entiendes? Sí, mil gracias. No, de nada. O sea, lean bien ahí porque o sea, lo otro que les decía es, bueno, puede decir, si los 5 llegan con vida, pasa tal cosa. Bueno, ahí sí tengo que plantear un capital diferido de vida de que los 5 vivan y a partir de ahí una renta inmediata. O si me dice, si exactamente 4 llegan con vida, tal cosa, lo mismo, ¿sí? Hay que fijarse si la condición está sobre el plazo de diferimiento o si puede ocurrir en cualquier momento. Marina, yo tengo una duda de vida con ahorro. Sí. Hay un par de casos en los que tenés, por ejemplo, gastos mensuales, aporte bimestral y costo de seguro semestral. En ese caso, si yo quiero plantear, por ejemplo, en cero, o sea, para ir haciendo momento a momento qué es lo que va pasando. En cero yo voy a tener un aporte neteado de gastos y ahí en cero también vas a tener que pagar el costo del seguro, pero por todo el semestre ya pagás, ¿o no? Y, o sea, sí, si te dice que se cobra semestralmente, sí. Ok, porque, o sea, lo raro Hay es que- algunos, igual, varios estuvieron preguntando, ¿hay algún examen dando vueltas, no sé si del cuatrimestre del año pasado, que tenía como muchos periodos diferentes y era más un error que algo intencional? O sea, puede ser que no coincidan todos los plazos, pero hay algunos ejercicios como que tienen mucha información, bimestre, cuatrimestre, trimestre, y es porque quedó mal el enunciado. Les digo para que no se vuelvan locos. De todas maneras, o sea, piénsenlo igual que cómo harían una reserva cuando trabajaban con fraccionarios y me pedían una reserva en determinado momento, y bueno, me tengo que ir fijando lo que sucedió, ¿no? Desde el saldo anterior que tengo hasta el saldo que quiero calcular, y bueno, capaz que tengo 2 aportes, pero tengo 3 gastos, y bueno, voy sumando y restando todo lo que pase entre esos 2 saldos, ¿no? Entre el que tengo y el que quiero calcular. Claro, Perdón. entiendo. Igual, por ejemplo, en este caso que te preguntaba, en el segundo bimestre, ¿cuál era el costo del seguro? En ese caso sería 0, porque yo ya pagué todo en 0, ¿no? Claro, pero por eso, Ok. ahí estaba como mal la pregunta en realidad. O sea, la pregunta debería referir, si el costo era semestral, te debería decir del primer semestre. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo le Perdón, pregunté Marina. a Alejandra cómo resolver eso y me dijo que me tenía que ir a lo más chiquitito y si por ejemplo el costo era Claro. semestral, ok, en el primero le restás el semestre entero y después por 5 meses no restás nada y después recién Claro. en el segundo restás el segundo semestre y así. A ver si acá Por si tengo sirve. para mostrarles. O sea, vos podés, lo que yo siempre, pero esto más que nada para reservas, porque si piensan es lo mismo, ¿no? O sea, es un saldo. Supongan que este es el año, y bueno, y yo lo puedo dividir en semestres, lo puedo dividir en trimestres, ¿no? O sea, lo puedo dividir en meses, en cuatrimestres, ¿no? Si parto acá. Bueno, entonces, ahí se marcan, bueno, voy a tener aportes bimestrales. Bueno, entonces acá tengo un aporte, acá tengo un aporte, acá tengo un aporte, ¿no? Bueno, después tengo los gastos que son semestrales. Bueno, entonces recién acá lo resto anticipado para el primer semestre, acá restaría para el segundo semestre, ¿no? O sea, se hace en un año, como un zoom, ¿no? De lo que sería el primer año, y se marcan todo lo que va a pasar. Entonces, bueno, si yo después quiero analizar, quiero calcular el saldo, supongan, no sé, acá, para el primer cuatrimestre, supongan, bueno, tengo que decir, bueno, tuve este aporte y este aporte, ¿sí? Y tuve este riesgo o costo en este caso que resté acá. ¿Se entiende? Y todo capitalizado hasta el cuarto mes. ¿Se entiende esto? Sí, eso para sacar el saldo de la cuenta individual, por ejemplo, en donde está ahí, que creo que es 4 meses después. O sea, Sí. directamente parto de la cuenta individual en 0 y agrego todas las primas y todos los gastos y resto
todo el costo del seguro que se haya hecho en esos meses. ¿Se puede así? Exacto. Sí, Ok. y lo vas capitalizando. O sea, vos pensás que este aporte se cobró en 0, capitalizó 4 meses, o 2 bimestres, o un cuatrimestre, como lo quieras pensar. ¿Sí? Ahora, después le resto el costo de ese seguro adicional que tenía, bueno, que ya en el momento 0 ya le saqué el costo para todo el semestre, y bueno, y lo capitalizo hasta el cuarto mes. ¿Sí? Eso para un saldo. Si me dice solamente cuál es el costo de tal semestre, bueno, ahí tenés que calcular la Q, o sea, bueno, si es de fallecimiento, ¿no? Que generalmente va a ser así. Calculás la Q, si querés, por la B o no, como lo quieras considerar. Y bueno, ahí en vida con ahorro aparece esto de si es suma fija, si es suma variable, ¿no? Y por ahí necesitas saber el saldo para restárselo al capital. Marina, una ¿Me entiendes? consulta Sí. con respecto a este tema. Porque había un ejercicio que me dio duda que te daba como te decía, paga primas trimestrales y lo que tenés que sacar es el aporte cuatrimestral. Claro, bueno, ves, ahí también, a veces por ahí... Me pifió, creo, sí, ese Sí, aclararon. o sea, por ahí para hacer varios temas, bueno, se escapa alguna, Se me ocurrió una alguna forma de calcularlo, periodicidad. pero era como raro, onda. Se me ocurrió como despejar todo el saldo que tenías con la prima así trimestral y después como hacer saldos medio como abstractos de cuatrimestres y ahí despejar el aporte, pero era como una cosa rara. No se enrosquen tanto. Eso es más probable que sea, como les digo, un error de que por ahí un tema era cuatrimestral, el otro era trimestral y bueno, y se escapó. Claro, el tema es que me pedía, Eh, o sea, me decía prima trimestral y aporte Por eso, o cuatrimestral y sea, era si te como, pones a pensar, prima y aporte es lo mismo y no te puede claro, decir en un lado que es trimestral y en el otro que es cuatrimestral. ¿Sí? perfecto, listo. No se enrosquen, o sea, con todos los temas, ¿no? O sea, no se enrosquen tanto. Si ven que como que está quedando muy horrible o es algo muy totalmente diferente a lo que se podría esperar, y bueno, no, ¿sí? O sea, traten de pensarlo algo más convencional. Obviamente que el examen va a tener una vuelta de rosca y a veces está bueno sacarlos un poco de lo común para que lo tengan que razonar, pero tampoco eso. O sea, tampoco decir que algo es trimestral y que lo mismo es cuatrimestral después, ¿sí? Marina, una pregunta, Sí. quizás tonta. Encontré parciales que te dice, por ahí te pide reserva de balance y te dice reserva de balance después, no sé, paga tal prima, y te dice 4 meses después de paga tal prima. Y no cae justo en el medio. ¿No se supone que reserva de balance es a la mitad de año? Sí, eso también me lo han preguntado. Sí, reserva de balance teóricamente es a mitad de año. No sé si con reserva de balance habrán querido decir que la calcule de manera aproximada. Claro, yo pensé eso, y que quizás antes se Claro. se O estilaba sea, hacer vos eso. podés pensar, bueno, la reserva de balance se hace de forma aproximada, bueno, como un sinónimo, pero en realidad si me dice de balance debería ser a mitad de año. Ok, Y si perfecto. te dice a fin de trimestre, bueno, hacela a fin de ese trimestre, pero de manera Sí, aproximada. le aclaro. En general Sí, reserva de balance a la mitad, pero bueno, si me pedís acá, te lo hago acá. hace las dos. Pero sí, eso también me lo han preguntado. Perfecto, Sí, gracias. eso Alejandra había aclarado, había dicho que básicamente balance porque es el 30 del 6 y si no, tiene que ser aproximado. O sea, si dice aproximado Claro. balance es un error de consignas. Balance no es aproximado. Por eso ahí también estaría como, habría una contradicción si te dice balance y te dice otro momento que no sea mitad de año. Pero bueno, nada, siempre que encuentren algo muy extraño y bueno, aclárenlo porque eh, nada, tiene lo que, digamos, no poder preguntar tiene malo eso quizás, pero bueno, también ahorra un montón de otros problemas, entonces supónganlo en el ejercicio y traten de ir por lo que uno esperaría, digamos, ¿no?
no van a aparecer cosas tan extrañas. Esperemos que no. ¿Qué otra cosa? Yo hablando de cosas extrañas, perdón, quería preguntarte, perdón, habla vos, Ana. A ver, que no veo quiénes son. Ah, no, la verdad que no. O Mariana, sea, ¿a vos no te dejan generalmente... corregir los parciales? O sea, no los parciales, las consignas, cosa que no se equivoquen, No, yo porque, veo, o sea, si veo la consigna, la veo en el momento del examen. ok, porque le pifian un montón y ya no, o sea, no estoy para... Sí, estaría bueno revisarlo antes, pero bueno, también supongo que es por una cuestión de que no se filtre nada. Ok, No, más que por ahí algún ejercicio que haya ideado yo, que no son la mayoría de las veces, eh, no los he visto con anticipación. ok. Ahí iba a decirles algo. ¿Cuánto vale cada ejercicio? O sea, generalmente no es muy estructurada tampoco es como que se hace una mirada también general. O sea, sí, se pondera y qué sé yo, pero son exámenes difíciles de corregir. No es que tal vale tanto puntaje, porque tampoco a veces es difícil de determinar qué porcentaje del punto está bien, etcétera. O sea, no hay un puntaje para cada ejercicio. No son solo difíciles de resolver. Marina, te hago 2 consultas. Sí. La primera es medio básica, pero bueno. La tengo que preguntar. Si yo tengo valores de conmutación conjuntos, n, x y z, ¿es lo mismo que decir n de x por n de y por n de z? Fíjate en la definición, porque el tema es que te cambia la b. No es exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Fíjate que en la definición usábamos distinta la b. No, ahí les conviene hacer la tabla, multiplicar las L's y a partir de ahí sacar los valores. Ah, perfecto. Ok. Y después, en seguro colectivo, cuando pide, por ejemplo, justificar analíticamente que se incorporan, no sé, personas menores al promedio original, a la edad promedio, y la tasa disminuye, me cuesta mucho encarar esa explicación. Bueno, pero vos pensalo de manera simple. O sea, vos tenés un grupo de personas con distintas edades. Y con ese grupo de personas calculás una tasa de prima media. ¿Sí? Que termina siendo un promedio ponderado, ¿no? Que tiene que ver, cada tasa individual tiene que ver con la edad de cada persona. Y bueno, y después ponderás por las sumas aseguradas para, bueno, darle más importancia a aquellas personas que tengan sumas aseguradas más altas. Si vos a ese grupo le agregás personas jóvenes, ¿sí? Sí. Estás agregando más términos a esa sumatoria que tenés que hacer para hacer el promedio, que tienen probabilidades de fallecimiento más chicas, ¿sí? Sí. Entonces, y después dividís por el total, o sea, es un promedio, entonces el denominador también se agranda, pero es como que le estás dando más ponderación a las probabilidades más chicas, ¿sí? Entonces, básicamente, si el grupo se vuelve más joven, la prima media o la tasa prima media va a ser más chica, ¿sí? Sí. Ojo, porque las preguntas te puede decir cómo varía la prima, que no es lo mismo que decirte cómo varía la tasa de prima. Sí. ¿Sí? O sea, porque ahí, o sea, si yo agrego más personas, por más que sean jóvenes, si agrego más personas, la prima en general va a ser más grande. aumenta. Sí. ¿Sí? Ok. Por eso también hay que tener cuidado porque después se estudian de memoria. Sí, más jóvenes baja, pero si me hablan de la prima en total, no va a bajar nada porque estoy agregando más gente, el seguro va a ser más caro. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Gracias. No de nada. Pero bien, la explicación es esa.
Listo, perfecto. Bueno. ¿Algo más de eso, de otra cosa? Estoy pensando que por mail me mandaron casi todas las mismas preguntas, o sea, mucho de la tasa testigo y eso, que por lo que vi estuvieron hablando con Paula. Marina, ¿te puedo hacer una pregunta relacionada a esto? Sí. Yo tengo entendido que si entran personas con edad, o sea, con edad menor a la del promedio del grupo, la tasa me va a disminuir. Eso está Sí. bien, ¿no? Ok. Si yo tengo un Perfecto. ejercicio donde me da todos los datos, por ejemplo, para un año, yo calculo la tasa promedio y me da, no sé, poner una edad promedio de 52 años. Sí. Y después me da todos los datos de las personas nuevas que van a entrar. Y ponerle que Sí. un ejercicio me da así, y ponerle que todas las edades que los que entran son menores, menos una que es mayor. Sí. Entonces, si yo hago un promedio ponderado de eso, la edad me va a dar menor que la de promedio, entonces yo diría que, que la tasa tendría que disminuir. Pero me da al revés, me da que aumenta. Y el problema es que el ejercicio me dice que lo tengo que fundamentar teóricamente. Entonces, no ¿Y sé las cómo. sumas aseguradas cómo eran? Las sumas aseguradas todas iguales. Y puede ser que esa persona, digamos, capaz que ponele, no sé si te acordás los números, pero digo, si la edad promedio era 52 y vos agregás 4 personas de 51 y una de 80. No, sí, mira, te digo específicamente. Te dan todos los datos del 2018. Yo calculo la tasa de prima promedio, bueno, la busco en la tabla más o menos, y la edad promedio está entre 51 y 52. Ahora, después me dice que en el año 2019 se agregan 10 personas de 30, o sea, son menores, 15 de 45, también menores, 5 de 50, también menores, y 10 de 60. O sea, de todo ese grupo hay 10 que son mayores. Entonces, si yo hago un promedio, o sea, lo calculé de dos formas, hago promedio ponderado de esas edades, me da bajísimo, me da 40 y pico, entonces sigue siendo De mano. las nuevas. De las Estás nuevas, haciendo el claro. promedio. Y, Pero si haces el promedio del todo el grupo nuevo, claro, y si hago el promedio de todo grupo nuevo, me da mayor, me da 52, 53. claro. Y es por eso. O sea, porque, bueno, por el O sea, perdón, comportamiento. cuando me refiero al promedio del grupo nuevo, es, o sea, la tasa de prima promedio, o sea, con todos los capitales asegurados y las nuevas QX y todo. Claro, vos pensás que no es lineal, entonces, si agregás de edades menores y edades mayores, y bueno, te puede pasar cualquiera de las dos cosas, depende cómo te Claro, sí, sí, afecte. pero lo que me costaba un poco era el tema de fundamentarlo teóricamente, porque si me hubiese dado que disminuía, estaba perfecto, te lo explicaba todo bien, pero acá es como que No, medio bueno, como en principio, antes de hacer los cálculos, sería indeterminado el efecto, ¿sí? Y bueno, y sabiendo el resultado, y bueno, puedes decir que a pesar de que sean en proporción, digamos, sean menores la cantidad de personas con edad mayor al promedio, pero bueno, por el peso que tiene la Q, o sea, se ve que el cambio en la Q es más grande y bueno, y así todo sigue aumentando la edad, ¿sí? O sea, Claro. vos pensás que cuando haces la tasa, cuando la haces así buscando en la tabla, vos estás haciendo un promedio de las Q, ¿sí? Ponderándolo por sus capitales asegurados. Y bueno, es eso, o sea, como no es lineal el comportamiento, y bueno, más allá de que por ahí es como muy grande la diferencia y son muchos más jóvenes y qué sé yo, pero bueno, sigue ganando el efecto de los más grandes. ¿Sí? Ok, buenísimo. Y una pregunta más con esto, relacionado a lo que preguntaron recién. Cuando hacen estas preguntas de, por ejemplo, este caso que dice que se agregan personas mayores al promedio o menores, o que se suma capital asegurado mayor, igual, o bueno, todo ese tipo. Si yo lo justifico así, o sea, pensándolo y con palabras, ¿está bien o lo tengo que hacer un desarrollo analítico? Porque lo que No, me yo pasa es que, calculo que está bien, o sea, la pregunta es teórica. claro, es teórico, ¿no? Obviamente no. ¿Cómo? No, te pregunto, o sea, es teórico, si yo lo respondo teóricamente, porque como que me cuesta mucho llegar a un resultado que sea así determinado, porque yo digo, por ejemplo, bueno, estoy sumando gente nueva que tiene QX menor al promedio, pero yo a la vez no sé cuál es el capital asegurado de esa gente nueva, entonces, si el Bueno, capital pero ahí, asegurado... o sea, si vos sabés que vos sumas
todas personas menores, no importa cuál sea el capital asegurado, vos, por más que sea un peso de capital asegurado, ese peso hace que ponderes más una edad más chica, ¿sí? O sea, si vos sabés que la totalidad de las personas que agregás es más joven, necesariamente te va a dar más chico el promedio. O sea, no importa que quizás los de antes tenían, no sé, 1000 de capital asegurado y ahora agrego algunos con menor QX, pero capaz tienen 1.000.000 de capital asegurado. Vos decís que eso no me va a hacer variar más allá de En que lo que sea... es la tasa, no. Ah, perfecto. O sea, ahí claro, el capital asegurado no juega. O sea, Claro, ok. sí, por eso hice la distinción en que una cosa es la tasa y otra cosa es la prima, porque a veces la pregunta dice prima. Claro, sí, O sea, sí, o sea, ¿cómo sí. te afecta a la prima? Y bueno, si agregás gente, la prima va a ser más cara. Claro, obvio, sí, Ahora, más, la más tasa puede ser más cara o más barata, según las personas que agregues. perfecto, ¿Sí? listo. Buenísimo, gracias. No, de nada. Claro, porque Marina, siguiendo el tema, o sea, con respecto a la variación en la prima, independientemente del monto que tengan esas personas de capital asegurado, siempre va a sumar o restar en función de que entren o se vayan. Entonces, eso digamos es lineal, independiente del capital asegurado. Si entra gente, la prima sube y si se va gente, la prima baja. Claro, pero también, o sea, sí por un lado, pero digo, por el otro también puede ser que te diga, ponele, ¿qué pasa si se le disminuye? Bueno, pero por ahí no sería con la prima total, ¿no? Pero si te dice, se disminuye el capital asegurado de los más jóvenes. Y ahí yo estoy ponderando a la gente más riesgosa, entonces la prima va a subir. O sea, por un lado la tasa de prima va a subir, ¿sí? Y la prima, pero por otro lado el capital asegurado va a bajar. Entonces ahí la prima hay que ver. Claro, es decir, ¿Entiendes? no puedes decirlo así teóricamente. Habría que explicar Claro, los dos hay efectos veces que va a contrapuestos. haber movimientos en los dos sentidos. Hay otras veces que es más obvio. ¿Sí? Claro. Sí, o sea, siempre hay que aclarar independientemente el efecto de la prima del de la tasa. Está bien, Claro. Si las dos van a ir para el mismo lado, o sea, si yo agrego gente grande, nueva, con su propio capital asegurado, y bueno, ahí ya sé que es más gente con más probabilidad de fallecer, o sea, las dos van a ir en el mismo sentido. Clarísimo. Pero bueno, depende de la situación. Sí, gracias. No, de nada. Marina, te hago una... Dale, seguí. Cortísima la mía, porque es más de que a veces no me cierra. Cuando te dice que tenés una prima de tarifa cada 1000 de capital asegurado y tenés, por ejemplo, una suma de capitales asegurados de, no sé, 3 millones, ¿significa que esa prima de tarifa está dividida por 1000? Perdón, No, ahí se aplica así, o sea, vos multiplicás esa tasa, o sea, eso es una tasa por 1000, entonces vos multiplicás el número que te dicen por 3 millones y lo dividís por 10.000. ¿Se entiende? ¿Por 10.000 o por 1000? Por 1000, perdón. Ah, ok, perfecto. O sea, esa tasa que si a vos te dicen es 12 la tasa por 1000, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, es que si el capital asegurado fuera 1000, la prima de tarifa sería 12. ¿Sí? Ahora, si es 3 millones, es como una regla de 3 simple que tenés que hacer. Decís, bueno, lo multiplico por 3 millones, pero lo divido por 1000. ¿Se entiende? Ok, sí, perfecto. Sí, sabía que era algo así, no. Pero o sea, no. es para. A veces se utiliza eso para no trabajar con tantos ceros, nada más. Es como cuando hablas de tanto por ciento, bueno, este sería tanto por 1000. Bueno, no sé quién era TV, Tomás. Yo, ahí te consulto. Nada, hay una cosita que no me cerró mucho, que es cómo se hace el ajuste de la renta en la etapa pasiva, más que nada porque, estoy en seguro de retiro, discúlpame. Sí. Más que nada porque cuando estás en la etapa activa, a mí me hacía un poquito más de sentido que los ajustes con esto de la tasa de testigo y la tasa de rendimiento es como que se va viendo periodo a periodo y únicamente te ajusta en ese momento, ¿no? A diferencia de lo que yo entendía al menos que pasa en la etapa pasiva,
que es que vos en un mes tenés que no sé, se te disparó el rendimiento o se te disparó la tasa testigo o algo así, y como que te cambia toda la renta, te afecta toda la renta, ¿se entiende? Claro, pero antes también te afectaba toda la renta, porque vos pensás que vos lo que ajustabas era un saldo, ¿sí? O sea, vos antes tenías, por ejemplo, vos estabas calculando el fondo de primas, entonces tenías la prima pura que pagaste, menos los gastos, menos extra prima, lo que sea, y todo eso capitalizaba un periodo, entonces lo hacías por 1 más y estrella, ¿no? Y esa I estrella era 1 más el factor que era por transferencia de rendimientos, por 1 más, y acá que puede ser la testigo o la técnica, la máxima, ¿sí? Máxima entre testigo y técnica. Eso era para la etapa activa, ¿sí? Ahora, cuando vos estás en la etapa pasiva, vos suponete que llegaste a los 65 y ahí se calcula cuál es la renta que efectivamente te toca. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo calculas la renta? O sea, suponete que tu fondo a la edad 65 fue 1 millón de pesos. ¿Cuál es la renta vitalicia? Creo que acá está como normal. Ilimitada para una sola persona. ¿Cómo la calculo? Esto dividido 12 por la fraccionaria. Ok, entonces yo sé que la prima pura de mi renta, o sea, lo que yo alcancé, me tiene que alcanzar para comprar esa renta vitalicia normal mensual por 12 por la 65, 0, omega menos 65, 2. Ok, y ahí me da que voy a cobrar esto. Ahora, estoy en la edad 66, ¿sí? Y me dicen que entre 65 y 66, la tasa testigo fue 6%. Suponete que no había rendimiento transferencia de rendimiento. Pero me dice que la testigo fue 6%. ¿Qué pasa? Si yo calculo la reserva, la reserva a la edad 66, ¿qué le queda? Le queda la renta vitalicia normal mensual por 12 por la 66, 0, omega menos 66, 2. Si yo lo dejo así, entre 65 y 66, ¿qué pasó? Se pagaron esas 12 rentas y esa reserva que yo estoy calculando ahora, o sea, yo lo estoy planteando de manera prospectiva, pero si yo lo hubiese hecho la marcha, ¿con qué tasa capitalicé para llegar a este otro saldo, a esta otra reserva? Claro, eso por 1,06. No. Si yo hago esto solo, ¿qué tasa usé? ¿La I estrella usaste? Tampoco. La técnica. La técnica, o sea, acá la capitalización que hay implícita es al 4%, porque yo todo el tiempo en estas A que yo estoy planteando, las voy a calcular con los valores de conmutación que están calculados con la tasa técnica. O sea, implícitamente yo estoy en cualquier seguro, en cualquier reserva, en cualquier ejercicio que hayan hecho, siempre implícitamente están capitalizando la técnica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que entre 65 y 66 no tengo que capitalizar a la técnica, tengo que capitalizar a la testigo. Entonces lo ajusto multiplicando por 1 más la testigo
y dividiendo por 1 más la técnica, porque eso estaba como multiplicado por 1,04. Lo divido para sacarle el 1,04 y lo multiplico por 1,06 para hacer esa corrección. ¿Se entiende? Ok, sí, está claro, está claro. En un momento dijiste, acá no se toma lo de rendimiento, fue por el ejemplo, ¿no? Eso fue, claro, en el ejemplo. Listo. O sea, ese 1,06 también podría ser, en vez de 1 más la testigo, podría ser ese 1 más F por 1 más la testigo. ¿Sí? Sí, está claro. O sea, ahí iría todo lo que corresponda. Ahora una pregunta asociada a esto. ¿La renta que calculamos a la edad 65 se estaría incrementando por ese extra de la tasa que tuvo todo este año? Exacto. Ok. O sea, eso es lo que termina pasando. Yo a la edad 65, con ese millón que llegué a juntar, me gané una renta vitalicia mensual de tanta plata. Ahora, si yo durante, digamos, ese siguiente año me beneficio porque la tasa testigo es más grande o porque tengo un arreglo con la compañía que transfiere rendimientos, bueno, quizás al año siguiente me corresponde una renta más grande, ¿sí? O sea, así como durante la etapa activa me beneficio de esos excedentes, bueno, en la etapa pasiva también. Pero ya les digo, o sea, lo del testigo es por normativa, que sí o sí, si la testigo es más grande que la técnica, tengo que usar la testigo. Y eso lo define la superintendencia. Después, el tema de los rendimientos que obtiene la compañía ya va a ser cuestiones particulares de cada póliza, ¿sí? Como decía Paula también, ¿no? O sea, ahí hay que leer la nota técnica de cada cobertura. Lo obligatorio es la garantizada, que tiene que ser el máximo entre la técnica y la testigo. Ay, no escucho nada. No, por mi parte está claro, Marina, ¿eh? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. ¿A alguien no le quedó claro esto? Sí, quería preguntar cómo es esa parte del factor beta. Ay, yo no sé si son mis auriculares o que lo escucho muy bajito. A ver. Hola, ¿se me escucha? Escucho muy despacito yo, sí. Hola. A ver, se te escucha pero bajito, trata de hablar fuerte. Ok, quería preguntar, ¿no había un factor beta que también tenía que ver con la parte del ajuste? Claro, esta F que yo estoy poniendo acá, ¿sí? Si había transferencia de excedentes, de rendimientos, a ver que no me la marca, ahí está. Esa F se calcula con esa beta que vos decís, ¿sí? Ahí, digamos, el 1,06 sería el 1 más I, que ya incluye todo, ¿sí? Espera que lo busco acá, así te lo muestro. Acá. ¿Sí? ¿Ves que el 1 más F se calculaba con esa beta? Y el 1 más I sería multiplicar el 1 más F que calculaste arriba por 1 más la técnica o la testigo, según la que te haya dado más grande. Ok, perfecto. Ok, y el 1,06 sería ya el 1 más I, ¿no? Claro, sí, Okay, o sea, puede ser que sea la técnica al 6% y que no corresponda al rendimiento, o que ya ese 1,06 sea todo con el 1 más F y el 1 más la técnica o testigo. Ya de tantas veces que lo digo, empiezo a intercambiar las palabras, ustedes corríjanme. ¿Sí? O sea, TT es el máximo entre la testigo y la técnica, ¿sí? Según el caso. Marina, y esa reserva en 66 es el millón menos todos los 12 pagos anuales.
Siempre hacerlo de manera prospectiva, ¿sí? Esta reserva en 66 es la renta que vos averiguaste acá arriba, que la traigo para acá, y la multiplico por todo lo que falta. Nada más que le tengo que agregar este ajuste, ¿sí? Marina, una pregunta con respecto a ese ajuste. ¿El ajuste siempre es así? ¿Onda a la 1? O si fuera, por ejemplo, la reserva a los 70. A los Tengo que 70 hacer voy a todos tener los que meses. ajustar los 5 años. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Gracias. No hay nada. Marina, ¿puedo hacer una pregunta bastante boba de esto de retiro? La tasa que tenés que poner si tenés una renta cierta siempre es la técnica, ¿no? Porque es lo que uno sacó por primas que en realidad uno está estimando, ¿no? Claro, o sea, tanto la financiera como la renta vitalicia, en principio va la técnica. Después, con este ajuste, yo termino cambiando la técnica por lo que corresponda. Claro, perfecto. Listo, gracias. No hay nada. Y yo, Marina, perdón, Marina. tengo una duda. Si viste que por último nos dieron la clase de reservas cargadas, Sí, eso práctico no se toca, ¿no? Tipo, no hay chance. no, Ok, gracias. no de nada. Marina, una duda rápida. Si dice que la tasa testigo, no, perdón, que el rendimiento es mayor a la tasa testigo. Sí. Y no me da el beta, asumo que 100%. Y sería raro que sea el 100%, pero asumí otro porcentaje. Bueno. O sea, porque listo, vos perfecto. pensás que esa transferencia lo que hace es que la compañía con esas primas invierte. Si con esas inversiones obtiene, no sé, un rendimiento del 20%, no le va a transferir el 100% al asegurado, ¿sí? Sí. Lo puede participar en un 50%, en un 60%. ¿sí? Dale, ahí pongo entonces, asumo, no sé, 75%. Bueno, algo más fácil, 70% y Y lo hago. algo menor a 100. ¿sí? Listo, gracias. O no sé, si no, pone beta y listo. Depende de si querés hacer la cuenta o si lo estás planteando genérico, pone beta y listo. Dale. Marina, te hago una consulta que es medio de prima de tarifa del primer parcial. De si tengo unos gastos de liquidación sobre una cobertura de vida y la cobertura de vida que yo tengo me dice que los primeros años es una cobertura diferida, ¿no? Que por ejemplo tengo que llegar hasta 20 vivo y los primeros 5 años va a ser garantizada y después de eso va a ser mientras viva. Sí. Cuando planteo los gastos de liquidación en la prima de tarifa, ¿cómo tendría que plantearlo los gastos de liquidación con una A de renta vitalicia? O sea, desde 20 hasta que viva, mientras viva, o los primeros 5 años que en realidad son son ciertos. Sí, pero recordame como decía, o sea, para la parte garantizada, Era que ¿arrancaba en 0? No. No, llegaba hasta 20, por ejemplo, con vida, y en 20 empezaba a cobrar una renta cierta por 5 años. Claro, el tema ahí es que vos, ¿y cómo era el gasto de liquidación? ¿Un porcentaje de capital asegurado? ¿O era una suma fija? No me acuerdo, pero por ejemplo, si fueran 50 pesos, fuera fijo. Bueno, o sea, si fueran 50 pesos, o sea, si era una suma fija, vos tendrías que multiplicarla por el capital EX20. Ok. ¿Se entiende? Porque, o sea, la liquidación sería esa, que como sobrevivió 20 años, sí, ahí arrancaría esa renta financiera. Y después la otra con la vitalicia, pero ahí sí. La otra, está bien. Por ejemplo, perdón, si fuera un porcentaje. Y bueno, ahí por ahí multiplicar el porcentaje, ahí sí, por el capital, por la renta financiera, porque bueno, ahí sí es como que el capital por la renta financiera es todo tu capital asegurado en realidad. ¿Se entiende? O sea, el porcentaje
por mi capital, por mi renta financiera, Claro. por la E. Por la E, exacto. Perfecto. Está bien. Gracias. No, de nada. Perdón, Marina, pero en ese caso terminaría siendo como un porcentaje por la prima, en realidad. Y bueno, porque en definitiva los de liquidación generalmente termina pasando eso. Perfecto, perfecto. O Gracias. sea, generalmente si te dice 5% de liquidación en caso de vida, en caso de fallecimiento, te termina quedando un porcentaje de la prima pura. ¿Alguna otra consulta? Yo, Marina, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Bien, sí, perfecto. Estaba haciendo un ejercicio de parcial sobre varias cabezas. Te lo puedo comentar un poco para que me digas cómo se plantea, porque habla de un grupo de 7 personas que tienen algunas edad X1 y otras edad X2, y te dice que cobra una renta vitalicia en el lapso que vivan 3 de una edad y 2 de otra edad. ¿Eso cómo lo planteo? Y ahí, en la práctica, ¿no vieron un ejercicio parecido? Porque a veces en la práctica de varias cabezas se da un ejercicio parecido. Sí, sí, Con que las te da las mujeres y los hombres. Sí. Revisá ese, o sea, vos ahí tendrías que trabajar como con los dos grupos separados, o sea, si te dice por lo menos, por ejemplo, al menos 2 de los de tal edad y al menos 2 de los de tal otra edad, bueno, vos ahí calculás las probabilidades por separado, con el método Z o como lo quieras hacer, y después decís, bueno, y tiene que pasar esto y esto, entonces ahí multiplicás la P de un grupo con la P del otro grupo, y ahí te queda como tu P conjunta final, digamos. Pero revisalo que en la práctica siempre sea un ejercicio así. Bueno, No sé si te suena. No, ni idea, la verdad. O sea, yo había planteado como, o sea, no estaba bien, por eso te lo pregunto, eran como 2 rentas distintas, pero no sabía cómo unirlas. No, por O sea, eso, trabajá con la probabilidad. Debe ser una multiplicación, no sé, de peso, de es. Exacto. Te tiene que dar una multiplicación de P. ¿Sí? Ok. Trabajá con la probabilidad nada más. Buscas la probabilidad con un primer grupo, la probabilidad con el otro grupo, y como querés que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, es una intersección. Entonces las multiplicás. Y a eso lo multiplicás por la B que corresponda. ¿Se entiende? Ok, listo. Gracias. Como que tenés que construir vos la cobertura de esa manera. Pero si lo tenés, pedilo, o si lo tenés, revisá el de la práctica, que es parecido. Mira, tengo una consulta de, ¿cómo se llama? De vida con ahorro, perdón. Porque son estos ejercicios de los que se estaba hablando, de que, bueno, el costo de la cobertura tiene una periodicidad distinta, la prima. Eso sí, está bien, está claro que puede haber sido una cuestión del enunciado, pero mi duda es más sobre lo que pide el ejercicio, digamos, porque después te dice que vos plantees el costo del seguro correspondiente. Y como que mi duda es, tipo, el costo del seguro no es que va a ir variando a lo largo del tiempo. Va a ser siempre por alguna Q en particular, pero va a ser siempre lo mismo. Si me piden solo el costo y no me piden el saldo de la cuenta individual, es como que... Pero depende de qué situación estés, porque no es lo mismo que sea de suma fija o de suma variable. Bueno, está bien, pero es lo único que puede cambiar, digamos, o sea... Sí. Digamos, sí, es lo que decís vos, si es suma fija, va a ser la suma fija menos el saldo, pero si es suma variable es el capital asegurado y ya está. Exactamente, si es suma fija, ahí sí vas a tener que plantear el saldo que corresponde para calcular el costo. Claro, claro, o sea, como si a mí me piden el costo y la cobertura es de suma fija, o sea, te va a quedar en función del saldo, entonces tenés que calcular el saldo. Ahí está la trampa, ok, claro. Sí, ahí está, ahí va. Porque si no me parecía raro que solo me pidieran el costo porque tipo no tiene ninguna trampa, digamos que... No, es que no son temas difíciles. No, pero, por o sea, eso no. Pero me parecía poco escribir solo el costo que... Claro, pero viene por ahí, o sea, siempre esto de nuevo,
en cualquier tema. O sea, si yo digo el costo es capital asegurado menos saldo cuenta individual en tal momento por Q. Y bueno, ¿y quién es el saldo cuenta individual en tal momento? O sea, lo tengo que plantear, ¿sí? Y también debería plantear el genérico, porque por ejemplo, si a mí me lo piden en un momento del tiempo alejado, yo tengo que partir de un saldo de la cuenta individual X, pero que no definí, digamos. Claro, sí, Se si debería te lo plantear. pide genérico, sí. Planteas un saldo en T y bueno, y a partir de ese saldo en T calculas el costo. Claro, sí, pero tipo, no debería definir también el T-1. Si cuando definí el T ya está. Sí, podés definir un T genérico y Ah, está perfecto. Bueno, listo, era eso. fíjate bien cómo te lo dice. No, sí, perfecto. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más?